estado de guerra. Pero esto no es casualidad. Hay una profecía del Señor que se está cumpliendo, que está aquí en 1 de Tesalonicenses 5, desde el versículo 1 en adelante, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y leyendo la Escritura me di cuenta de algo muy grande que está pasando ahí en Israel. Hace unos días estaban las Naciones reunidas en la ONU y el ministro de Israel, el primer ministro de Israel, anunciaba que estaban a nada de firmar un pacto de paz con las naciones árabes, que esto bíblicamente es imposible, a no ser de que el anticristo llegue aquí a la tierra, se manifieste el anticristo. Y esto nos da una señal muy importante de que el Señor está cerca, su venida está a nada de llegar. Por eso dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto pasó días más tarde. Repentinamente, así de la nada, terroristas atacan a la nación de Israel y entraron en estado de guerra. Le vino la destrucción repentina. Y se están cumpliendo las profecías del Señor. Pero esto no lo digo para que usted se asuste, para que usted tenga miedo, sino que se prepare más que nunca para que cuando el Señor venga, suene esa trompeta, todos podamos escucharla y ir al reino de Dios y podamos compartir con Él en el Señor. Porque dice el Señor que esto que estamos haciendo aquí en la tierra, esta Santa Cena, dice el Señor que cuando Él nos venga a buscar vamos a cenar allí con Él. Que la última vez que Él cenó con sus discípulos les dijo que no beberé más el fruto de la vida y el vino hasta que Él nos venga a buscar, hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Y cuando Él nos venga a buscar, vamos a cenar ahí con Él y vamos a vivir eternamente con Él por los siglos de los siglos. Pero es importante que ahora usted se prepare, porque el Señor viene y debemos estar a cuentas con el Señor. Todos los días, estar orando, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque todos los días pecamos. Yo peco, todos pecamos, todos cometemos errores, pero somos pecadores, pero debemos arrepentirnos de corazón. Si nos equivocamos, si erramos en alguna cosa, tenemos que pedir perdón de corazón al Señor. Y esta palabra me llevaba también, para darles un ejemplo de esto, a el libro de San Lucas capítulo 22, en el versículo 15 en adelante vamos a estar leyendo, Lucas capítulo 22, 15 en adelante. Le voy a mostrar dos ejemplos de dos personas que estuvieron con Jesús, dos de sus discípulos, que uno le prometió, le dijo: Señor, yo iré hasta la muerte contigo, y le traicionó. Cuando tuvo la oportunidad de demostrar eso, lo negó. Y después tuvo otro que lo entregó, que lo traicionó entregándole para que lo maten, por dinero. Al Señor lo entregó. Pero le voy a mostrar las diferencias entre estas dos personas. Y en el libro de San Lucas 22:15 en adelante dice: cuando estuvieron en la Santa Cena, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, como decíamos antes. Y dice en el versículo 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, que Jesús, estando ahí en la mesa, sentado con el que lo iba a entregar, aún así Él estaba ahí con Él compartiendo. Pero hay algo más adelante. En el mismo capítulo, en el versículo 31, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro,
Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es decir, que también Jesús, estando en la mesa con Pedro, sabía que lo iba a negar, sabía que lo iba a traicionar, y él aún así estaba con él compartiendo en la mesa. Y más adelante, en el versículo 54, se confirma lo que Jesús le dijo a Pedro. Dice que lo prendieron a Jesús y le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le venía siguiendo de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Entonces, podemos confirmar que estas dos personas, Judas y Pedro, lo traicionaron. Uno lo negó y el otro lo entregó para que lo mataran. Pero hay algo muy importante, que es el final de estas dos personas. Uno se suicidó, Judas. No resistió, no se dejó llevar por el diablo, diciéndole: sos un traidor, lo mataste, lo entregaste, y no pudo con tanto remordimiento en su cabeza que no vio otra salida que suicidarse. Pero, por otro lado, vemos a Pedro, que Pedro le negó, y fue el último recuerdo que tuvo con el Señor, porque él no estuvo cuando estuvo en la cruz, sino que él se escondió junto con otros discípulos. En la cruz solamente creo que estuvieron Juan, María y no me acuerdo quién más, pero Pedro no estuvo allí, sino que el último recuerdo que tuvo con Jesús fue que lo negó y lo vio cara a cara después de haberlo negado. Y fíjate qué mal, negar a tu amigo que tanto tiempo compartiste tiempo con él. Estuvieron 3 años juntos, 3 años con su maestro, siguiéndole a todas partes, aprendiendo de la palabra de Dios, pero él le negó ahí, y eso fue su último recuerdo. Y dice que lloró amargamente, me imagino, porque él le había prometido: Señor, yo voy con vos hasta la muerte. Y lo negó. Pero él aún así, si vamos al libro de San Juan, en el capítulo 21, nos muestra el final de Pedro. Que Pedro no se dejó llevar por el diablo, por el remordimiento. Él podría haber tomado la misma decisión que Judas. Yo lo negué, y se podría haber dejado llevar por la tristeza, por el odio, por la bronca, por el remordimiento. Yo lo negué. Yo podría haber hecho algo, pero no, sino que lo negó y se escapó y huyó y lloró. Pero no fue así, sino que resistió. Dígale al que tiene al lado: yo soy de los que resisten. Gloria a Dios, poderoso. Y en San Juan 21 nos habla acerca del final de Pedro. Cómo termina esta historia, que no terminó con un final triste, sino con un final alegre. Y dice en San Juan 21, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, luego de que ya había resucitado, ¿no? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo a los demás discípulos: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron que no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ya Jesús resucitado haciendo milagros, ya la primera vez que los ve. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y esta fue la reacción de Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Estaban en el medio del mar, podrían haber ido despacio, pero no, él se había quedado con eso en la cabeza, de que lo había negado. Y ahora tenía la oportunidad de encontrarse nuevamente con el Señor, y ahí nomás dejó todo, se tiró al mar y fue a buscar a Jesús. A esa debe ser
esa debe ser nuestra actitud. No debemos dejarnos llevar por el remordimiento. Debemos saber que Jesús nos perdona, nos ama, y si corremos, si nadamos como hizo Pedro hacia los brazos de Jesús, Él nos va a perdonar y nos va a dar una nueva oportunidad para ti y para tus hijos, para tu generación, para todo. Dios ama a todos y Él tiene los brazos abiertos para todos. Gloria a Dios. Poderoso Señor. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Fíjate la distancia que había. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús estaba cocinando, quiere decir. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero aquí, que sigue en el versículo 15, nos muestra el final de Pedro, de esta historia. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció al ver que le preguntó por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Estas veces que le preguntó Simón Pedro: ¿me ama? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús le preguntó si le amaba realmente. Pedro le dijo que sí. Y cuando Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, quiso decir: entonces demostralo. Porque sí, ya anteriormente le había dicho que lo amaba y que iba a ir hasta la muerte con él, pero con sus palabras. Y le había fallado. Entonces le dijo: si verdaderamente me amás, demostralo, apacientá mis ovejas, seguime. Cumplí con la misión que yo les he encomendado a ustedes. Porque ya antes, esta dice que es la tercera vez que se le había manifestado. La primera vez fue cuando los encomendó la misión. Entonces, le dijo: ¿me amás realmente? Entonces apacentá mis ovejas, demostralo con tus acciones que me amás. Decile al mundo, decile a tu familia, decile a tus amigos, decile a tus compañeros de trabajo, decile a tus compañeros en la escuela que me amás realmente. Lo que yo hice contigo, enseñáselo al mundo para que los demás también me amen, para que los demás también me conozcan. Y así, verdaderamente, es que le amamos. Y acá hay otro mensaje muy importante también que nos quiere decir el Señor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Muchas veces he escuchado personas que dicen, cuando les hablo del Evangelio, de seguir a Jesús, si les gustaría servir, si les gustaría aprender, no sé, ABC, cosas, y me dicen: no, todavía no es mi tiempo, más adelante, dicen. Pero el Señor dice que es ahora que sos joven, ahora que tenés fuerza. Con todas tus fuerzas podés servir a Dios, pero cuando seas viejo ya no vas a poder. Tal vez, porque tal vez estés más viejo, te tenga que llevar a cuesta, y tal vez a donde vos no quieras. Pero ahora que tenés fuerza, da tus fuerzas para el Señor, entregáselas a Él. Y el mensaje más importante de todo esto es que no debemos ser como Judas, que cayó en su pecado, cayó en haber traicionado al Señor y se suicidó, se dejó llevar por el remordimiento, se dejó llevar por el diablo, sino que como Pedro debemos resistir, porque todos los días tenemos lucha. Yo todos los días tengo lucha, todos los días
Estamos en lucha contra los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad que quieren destruirnos, que quieren apartarnos del Señor. Pero nosotros tenemos que ser fuertes, porque somos guerreros de Dios. Y aquel que resista hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Si lo crees? ¡Aleluya! Milagros, abres camino.